Aquí, se nos dan dos triángulos similares, y se nos pide encontrar la longitud del lado X. Cuando tenemos triángulos similares, las proporciones de los lados correspondientes son proporcionales, lo que significa que podemos encontrar X estableciendo una proporción, usando razones de lados correspondientes. A veces, cuando tenemos triángulos superpuestos, es un poco más difícil identificar los lados correspondientes. Observe cómo tenemos este triángulo más grande, y luego también tenemos el triángulo más pequeño aquí. Observe cómo estos dos triángulos son similares, debido a la similitud de ángulo-ángulo-ángulo. Observe que ambos triángulos comparten este ángulo aquí, luego este ángulo es congruente con este ángulo. Debido a los ángulos correspondientes. Aquí tenemos dos lados paralelos cortados por una transferencia, y lo mismo con estos dos ángulos. Son congruentes, porque son ángulos correspondientes. Estamos tratando de encontrar la longitud de X. Observe cómo el lado X aquí corresponde a este lado aquí, con una longitud de 28 metros, así que para comenzar a establecer la proporción, tendríamos que X es de 28 metros, o solo 28, debe ser igual. Observe cómo esta relación compara la longitud de un lado del triángulo grande con el triángulo pequeño. Así que esta próxima relación también debe comparar el triángulo grande con el triángulo pequeño. Por lo tanto, la longitud de este lado aquí, que es de 55 metros, corresponde a esta longitud aquí, que es de 44 metros. La segunda relación sería de 55 metros a 44 metros. To 44 meters. Ahora que tenemos la proporción, podemos multiplicar en forma cruzada y resolver X. Tendríamos que X multiplicado por 44 debe ser igual a 28 por 55. Bueno, X multiplicado por 44 sería 44X igual. 28 veces 55 es igual a 1540. Is equal to 1540. Ahora, para resolver X, dividiríamos ambos lados entre 44. Tenemos X es igual a 1540 dividido por 44, es igual a 35. Divided by 44 equals 35. Podemos ver en el diagrama que las unidades serían metros. La longitud del lado X es de 55 metros. Espero que hayas encontrado esto útil.